Cuando dejas de contactarla, no desapareces de su mente, desapareces de su control, y eso psicológicamente lo cambia todo. Al principio creerá que puedes seguir con tu vida sin pensar en ella, que tu silencio es temporal, que tarde o temprano volverás. Pero cuando los días se convierten en semanas y el silencio se mantiene firme, algo empieza a moverse dentro de ella. La curiosidad, la duda y finalmente el deseo. Porque cuando un hombre deja de buscar, deja de validar. Y cuando deja de validar, una mujer empieza a cuestionar su propio poder. No importa lo segura o distante que parezca, toda mente femenina reacciona ante la pérdida de atención que antes sentía garantizada. Hoy voy a mostrarte las 10 formas en las que una mujer reacciona cuando dejas de contactarla, lo que realmente ocurre en su mente en cada etapa y cómo mantener tu dominio emocional sin caer en sus pruebas. Prepárate porque después de entender esto, nunca volverás a ver el silencio como una debilidad, sino como tu arma más poderosa. Primero, cree que estás jugando. En los primeros días de tu silencio, ella no siente pérdida. Cree que estás aplicando una estrategia o un intento de influencia emocional. Su ego la convence de que tarde o temprano volverás. En su mente, tú aún sigues bajo su influencia. Solo estás esperando que ella te dé una señal. Durante esta fase, mantiene la calma. Incluso puede mostrarse más fría de lo habitual. Responde poco o nada. Actúa como si tu distancia no la afectara. No porque sea inmune, sino porque quiere probar tu resistencia. ¿Quieres saber si tu silencio es real o solo una maniobra para obtener su atención? Pero aquí ocurre algo que ella no espera. Pasan los días y no vuelves, no escribes, no reaccionas, no te manifiestas. Y ahí es cuando su mente comienza a dudar. Esa duda es la grieta que rompe su aparente seguridad. El hombre que entiende la psicología femenina sabe que esta primera reacción es superficial. Es una defensa del ego. No debes moverte, no debes intentar explicarte ni dejarte provocar. Cualquier reacción temprana validará su creencia de que aún te controla. Tu tarea es mantenerte inmóvil como si nada hubiera cambiado. Porque cuando el silencio se extiende, lo que ella creía que era un juego empieza a sentirse como una realidad. Y en ese momento, sin que tú digas una palabra, su curiosidad empieza a trabajar a tu favor. Segundo, empieza a revisar si hizo algo mal. Después de unos días de tu silencio constante, su seguridad empieza a resquebrajarse. Ya no está tan convencida de que lo estás haciendo por estrategia. Empieza a analizar cada conversación pasada, cada mensaje, cada gesto. Busca pistas. Quiere encontrar un motivo lógico para tu desaparición. En su mente se repite una pregunta que no la deja en paz. ¿Qué pasó? Empieza a dudar su propio comportamiento, algo que antes no hacía. Relee tus mensajes antiguos. Analiza tus últimas palabras. Intenta detectar el punto exacto donde todo cambió. Este es el momento en que el silencio comienza a trabajar psicológicamente en ella. El cerebro humano no soporta los vacíos de información. Cuando no hay respuestas, inventa narrativas y en la mayoría de los casos, esas narrativas se vuelven emocionales. En lugar de pensar que simplemente te alejaste, comienza a sospechar que te cansaste, que perdiste el interés, o peor, que encontraste a alguien más. Esa incertidumbre la hace sentir algo que antes solo tú sentías: inseguridad. Empieza a imaginar escenarios, a preguntarse si falló en algo, si dijo algo equivocado, si te empujó demasiado. Lo que antes era indiferencia, transforma en incomodidad. Tu papel aquí sigue siendo el mismo: no aparecer. Deja que el silencio haga su trabajo. Si la contactas para aclarar, rompes el proceso. Si mantienes la calma, su mente seguirá buscando explicaciones, y cada explicación que inventa te da más poder. El hombre emocional busca cerrar capítulos. El hombre sereno deja que el silencio lo cierre por él. Porque cuando una mujer empieza a preguntarse ¿qué hice mal?, ya no está en control, está en reflexión. Y la reflexión, cuando nace del silencio, siempre viene acompañada del primer síntoma del arrepentimiento. Tercero, empieza a sentirse confundida por tu falta de reacción. Cuando pasa más tiempo y sigue sin contactarla, la confusión se apodera de su mente. Ya no se pregunta solo qué hiciste tú, sino qué pasa contigo.
No entiende cómo un hombre que alguna vez la buscó, que mostraba interés, que tal vez incluso parecía emocionalmente involucrado, ahora puede guardar tanto silencio sin mostrar señales de molestia o tristeza. La mente femenina está acostumbrada a medir el interés por la atención que recibe. Si desapareces completamente, rompe su marco de referencia. Ya no sabe cómo interpretarte, empieza a sentir que perdió control emocional y ese pensamiento la descoloca. No sabe si te alejaste porque perdiste interés o porque aprendiste a no depender de ella. Ambos escenarios le generan ansiedad. Puede intentar provocarte indirectamente, publicar cosas en redes, mostrar que está feliz o insinuar que tiene a alguien nuevo. Pero en el fondo, esas acciones no son seguridad, son intentos de despertar una reacción. ¿Quieres saber si sigues pendiente? Si respondes aunque sea con curiosidad, su ego recupera oxígeno. Pero si permaneces sereno sin entrar en el juego, su confusión se transforma en frustración. El hombre sereno entiende que la verdadera fuerza no está en esconder emociones, sino en no permitir que nadie las controle. No necesitas fingir desinterés, solo necesitas priorizar tu paz sobre la necesidad de ser entendido. A medida que ella se confunde, su mente empieza a reconstruir la historia. 6. Pregunta si tal vez tú eras más fuerte de lo que imaginaba, si realmente decidiste seguir adelante o si simplemente te cansaste del ciclo. Y esa duda, aunque no lo parezca, es el primer paso hacia algo más profundo, el reconocimiento de tu valor. El silencio desconcierta porque muestra algo que las palabras no pueden, que ya no estás jugando su juego. Y cuando eso ocurre, su confusión se convierte en la semilla del respeto. 4. Comienza a observarte en silencio. Cuando la confusión ya no le da respuestas, su instinto cambia. Deja de buscar explicación y empieza a observarte. Ya no escribe, pero está pendiente. Mira tus redes, revisa si estás activo, si publicas algo, si pareces feliz. Analiza tus movimientos con detalle. Aunque no lo admita, lo que busca no es solo saber de ti, sino entender cómo te sientes sin ella. ¿Quieres saber si realmente estás bien o si solo estás fingiendo? Y aquí es donde la psicología inversa se vuelve brutal. Cuanto más tranquilo te muestras, más insegura se siente. Tu serenidad la descoloca porque una mujer puede ignorar a un hombre que se muestra vulnerable, necesitado o insistente, pero le resulta imposible ignorar a un hombre que sigue adelante como si nada hubiera pasado. Ese tipo de actitud le transmite algo que no puede controlar: respeto y curiosidad. En esta etapa puede empezar a lanzar señales sutiles. Reacciona a una historia, te menciona indirectamente o publica frases que reflejan nostalgia. No lo hace por casualidad, sino para medir tu atención. Quiere ver si todavía estás ahí observándola. El error de muchos hombres aquí es volver con emoción o alivio. Pero el hombre consciente entiende que esta es una etapa de observación mutua, no de reencuentro. Ella observa tu energía, tú observas su coherencia. Si ella actúa desde el ego, tú mantienes distancia. Si se muestra genuina, tú sigues sin moverte, porque en esta fase tu poder no está en hablar, sino en mantenerte invisible, pero presente. Ella te busca sin decirlo, te recuerda sin admitirlo, te observa sin reconocerlo, y cada día que pasa sin reaccionar, su percepción cambia. Ya no eres el hombre que perdió su atención, eres el hombre que aprendió a no necesitarla. Y esa idea para una mujer acostumbrada al control emocional es tan atractiva como aterradora. 5. Empieza a compararte con otros. Cuando ya ha pasado un tiempo y sigue sin recibir ninguna reacción de ti, su mente busca otra forma de llenar el vacío: la comparación. Puede salir con otras personas, tener nuevas conversaciones o rodearse de distracciones, pero en el fondo, cada interacción se mide contra el recuerdo que tiene de ti. Lo interesante es que esta comparación no es voluntaria, ocurre de manera automática. El cerebro humano tiende a usar experiencias pasadas como referencia, y si tú fuiste emocionalmente importante, todo nuevo vínculo se convierte en una sombra tuya. Puede que el otro hombre sea más atento o incluso más atractivo, pero si no despierta las mismas emociones que tú, ella lo notará. Empieza a pensar: él no me escucha igual, no me siento tan segura, no hay esa conexión. Lo que antes criticaba en ti, tu calma, tu paciencia, tu manera directa de hablar, ahora se convierte en lo que más extraña.
porque cuando algo real desaparece, el contraste con lo superficial se vuelve evidente. En esta fase puede parecer que está feliz, que se divierte o que ya te olvidó. Pero la realidad es que mientras más intenta reemplazarte, más presente te haces en su mente, porque no te recuerda por lo que decías, sino por cómo la hacías sentir. Y eso es algo que no se reemplaza fácilmente. Aquí la mayoría de los hombres comete un error fatal. Vuelven justo cuando el recuerdo se está fortaleciendo. Quieren aprovechar el momento, pero terminan interrumpiendo su propio poder. El hombre sereno no busca confirmación. Deja que el contraste hable por sí solo. Cada comparación juega a tu favor siempre y cuando mantengas el silencio. Porque cuando una mujer empieza a comparar, deja de buscar atención, empieza a buscar sensaciones reales. Y si tú te mantienes firme, el resultado será inevitable. Cada nuevo intento con otro le recordará lo mismo, que el hombre que se fue con calma fue también el único que la marcó de verdad. Sexto, siente el peso del silencio y empieza a extrañarte. Después de todas las comparaciones y distracciones fallidas, llega el punto más decisivo, el peso del silencio. Ese momento en el que ya no hay ruido, ni emociones reactivas, ni juegos de poder, solo quietud. Y en esa quietud, ausencia comienza a sentirse real. Es aquí donde el cerebro deja de racionalizar y el corazón toma el control. Lo que antes era confusión se convierte en nostalgia. Los recuerdos que había enterrado comienzan a emerger con fuerza. Tu voz, tus gestos, tus palabras, tu energía. Ya no es curiosidad lo que siente, es falta de ti. Empieza a notarlo en los momentos más simples. Cuando algo bueno le pasa y no tiene a quien contárselo. Cuando algo le sale mal y no encuentra esa calma que tú sabías darle. Cuando escucha una canción que solían compartir o pasa por un lugar donde estuvieron, de repente lo cotidiano se convierte en recordatorio. Psicológicamente lo que está ocurriendo es la asociación emocional. Tu silencio se ha vuelto un espejo y en él ella empieza a ver lo que realmente perdió. No estás persiguiéndola, pero estás presente en su mente. No estás hablándole, pero sigues ocupando espacio emocional. En este punto, su orgullo empieza a debilitarse. Ya no hay tanto interés en aparentar fuerza. El vacío comienza a sentirse pesado y aunque no lo diga, empieza a pensar, tal vez yo fui la que se equivocó. El hombre sereno no se apresura. Entiende que el silencio no se rompe cuando ella siente nostalgia, sino cuando tú sientes paz. Porque el objetivo nunca fue que te extrañara, sino que tú aprendieras a no necesitarla. Y es justo esa independencia tuya, esa calma que no necesita validación, lo que hace que ella empiece a extrañarte de verdad, no por costumbre, sino porque su mente al fin entiende lo que perdió. Un hombre que no solo estaba presente, sino que sabía cuándo desaparecer con dignidad. Séptimo, empieza a buscar tu energía sin admitirlo. Cuando la nostalgia se instala, su mente comienza a buscarte sin querer. No siempre con mensajes o palabras, sino con acciones sutiles. Puede ver tus redes sociales más seguido, reaccionar a una historia, escribirte algo aparentemente casual o preguntar por ti a un amigo en común. Pero detrás de todo eso, hay una necesidad: volver a sentir tu energía. No busca tanto a la persona, sino la sensación que tú le generabas, esa calma, esa firmeza, esa seguridad emocional que solo tú transmitías, y como no la encuentra en otros, su instinto la empuja a intentar reconectarse, aunque sea de forma indirecta. Es su manera de probar si todavía existes ahí, si aún puedes responder a su presencia. En esta etapa, la curiosidad se mezcla con vulnerabilidad. Ya no se mueve solo desde el ego. Ahora hay duda, arrepentimiento y deseo. Pero su orgullo sigue luchando. No quiere admitir que te extraña, porque hacerlo sería aceptar que tú ganaste el control emocional que antes tenía. Así que te buscará de formas disfrazadas. Una broma, un emoji, un comentario que parece insignificante, pero tú sabrás leerlo. La mayoría de los hombres se emociona y cae en la trampa, creyendo que el contacto significa reconciliación. Pero el hombre consciente sabe que este es solo el inicio del cambio de dinámica. Tu tarea no es correr hacia ella, sino mantener la misma energía con la que desapareciste. Calma, presencia y dominio. Si respondes, hazlo desde la serenidad, sin emoción ni expectativa.
Si no responde más, mantén el silencio. En ambos casos, sigues en control, porque lo que la atrae ahora no es lo que haces, sino lo que representas. Un hombre que ya no necesita perseguir para ser deseado. Y mientras ella intenta recuperar tu energía, se da cuenta de algo que no esperaba. Ya no sabe cómo influir en ti. Ese descubrimiento, más que cualquier ausencia, es lo que empieza a romperle el ego y a despertar el verdadero interés. Octavo, empieza a justificarte ante sí misma. Cuando ya no logra ignorar lo que siente, su mente entra en una fase de autojustificación emocional. Empieza a crear explicaciones internas para lo que está pasando, intentando equilibrar su orgullo con la realidad de que aún piensa en ti. No puede admitir abiertamente que te extraña, así que lo disfraza con frases como: solo me pregunto cómo está, podríamos ser amigos, ojalá pudiéramos hablar sin drama, pero detrás de esas excusas hay algo más profundo. La aceptación silenciosa de que tu silencio la afectó. Ya no puede negar que tu ausencia tuvo impacto. Lo que antes veía como frialdad, ahora lo interpreta como madurez. Lo que antes consideraba desinterés, ahora lo percibe como autocontrol. Esta es una etapa psicológicamente poderosa, porque su mente empieza a reformular la historia. Ya no eres el hombre que la buscaba, ahora eres el hombre que la hizo pensar. Empieza a reconocerte como alguien diferente, más fuerte, más centrado, más valioso de lo que imaginaba. Su narrativa cambia. De él no me habló, a él creció. Puede comentar sobre ti con otras personas, tratando de sonar indiferente, pero su tono la delata. Lo hace para procesar su incomodidad. Está empezando a aceptar que quizás se equivocó al subestimarte, y ese pensamiento, aunque lo intente ocultar, le pesa porque implica admitir que el poder cambió de manos. El hombre sereno no necesita aprovechar este momento. No vuelve para rematar, ni para confirmar que ella se arrepiente. Sabe que el arrepentimiento genuino solo tiene valor cuando llega por comprensión, no por presión. Así que mantén tu calma. No interrumpas su proceso, porque en esta etapa ella no solo te recuerda, empieza a admirarte. Y una mujer puede discutir con quien la era, pero jamás olvida al hombre que la hizo crecer sin decir una sola palabra. Noveno, empieza a sentir culpa y nostalgia real. Cuando su mente ya no puede sostener las justificaciones, aparece lo que más temía, la culpa. Empieza a reconocer, aunque sea internamente, que fue ella quien rompió la conexión. Recuerda momentos en los que pudo haber sido más comprensiva, más paciente, más empática. Ya no se enfoca en tus errores, sino en los suyos. Este es el punto donde la nostalgia se vuelve profunda. No extraño solo tu presencia, sino la forma en que la hacía sentir segura, valorada, tranquila. Se da cuenta de que los hombres que tienes cerca no transmiten la misma energía, no le dan la misma confianza. Empieza a asociar tu nombre con esa habilidad, algo que ahora le falta. Puede incluso intentar justificar su comportamiento pasado ante los demás. Yo lo lastimé, pero no fue mi intención. No supe valorar lo que tenía. Son frases disfrazadas de reflexión, pero en realidad son confesiones emocionales. Está intentando aliviar su culpa sin tener que enfrentarte directamente. Psicológicamente, este es el punto más vulnerable para ella, porque la mente, cuando reconoce la pérdida de algo valioso, activa el deseo de reparación. Puede escribirte, acercarse o simplemente observar más intensamente, pero el contacto, si llega, no nace del orgullo ni de la manipulación, nace del arrepentimiento. El hombre sereno entiende que el perdón no se pide, se inspira. Tu silencio constante, tu calma y tu crecimiento son lo que hacen que ella confronte su culpa sin que tú digas una palabra. Y cuando una mujer empieza a sentir nostalgia mezclada con culpa, deja de verte como el hombre que la buscaba y empieza a verte como el hombre que la marcó. Ya no busca ganarte, busca liberarse de lo que siente. Pero lo más irónico, que al hacerlo se da cuenta de algo que la golpea, que el único capaz de darle esa paz que perdió eras tú. Décimo, finalmente acepta que te perdió. Y entonces llega el momento más silencioso y más real de todos, la aceptación. No hay lágrimas dramáticas ni grandes declaraciones, solo un reconocimiento profundo dentro de ella se acabó. Tú ya no estás, no emocionalmente, no energéticamente, no espiritualmente. Lo entiende cuando intenta volver a conectar
y nota que tu energía cambió. Cuando tus palabras sí las hay, son tranquilas, maduras, pero distantes. Cuando percibe que ya no estás intentando nada, que ya no hay emoción en tu voz ni deseo en tus gestos, y ahí, sin que tengas que decirlo, comprende lo que nunca creyó posible, que te soltaste de verdad. Ya no es una pelea de orgullo, es una lección. Empieza a respetarte incluso si no lo dice. Habla bien de ti, porque en el fondo sabe que tu silencio no fue frialdad, fue respeto propio, que no te alejaste para castigarla, sino para proteger tu paz. Y eso, para cualquier mujer emocionalmente consciente, duele más que cualquier discusión. La ironía es que el momento en que más te valora es el mismo en que ya no puede tenerte. Entiende que no eras como los demás, que tu calma no era debilidad, era madurez, que tu distancia no era juego, era crecimiento, y que al perderte perdió más que un hombre, perdió a alguien que le enseñó sin decir nada. El hombre sereno no celebra esta victoria, no necesita demostrar nada, solo continúa su camino con serenidad y propósito, porque aprendió lo que muchos nunca aprenden. Que cuando eliges tu paz por encima de todo, no pierdes nada, simplemente te encuentras. Y en ese descubrimiento, mientras ella aprende lo que perdió, tú confirmas lo que ganaste. Libertad, claridad y un poder interior que ya nadie puede quitarte. Cuando dejas de contactarla, no estás aplicando una táctica. Estás enviando un mensaje silencioso que grita más fuerte que cualquier palabra. Ya no dependo de ti para sentirme completo. Ese es el punto exacto donde todo cambia. Porque el silencio, cuando nace del dominio emocional y no del orgullo, se convierte en respeto. Ella pasará por todas las fases: la negación, la duda, la curiosidad, la comparación, la culpa, y creerá que tú cambiaste. Pero la verdad es que tú solo volviste a ser quien eras antes de intentar agradar. Tu distancia no fue un castigo, fue una corrección. Le enseñaste sin decir una palabra que no se puede ignorar a un hombre que se respeta. Y eso, más que cualquier argumento, deja huella. Porque las palabras convencen, pero la energía transforma. Así que recuerda, si una mujer reacciona cuando tú te alejas, no es porque te haya ido, es porque por fin dejaste de perseguir. Ahí está tu poder, no en hacer que vuelva, sino en convertirte en alguien que no necesita que lo hagan. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez te diste cuenta del cambio en una mujer después de dejar de contactarla? Quiero leer tus experiencias y responderte personalmente. Y no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal, porque en el próximo episodio te voy a revelar qué siente una mujer cuando ve que ya te superaste y por qué ese momento es cuando realmente empieza a desearte de nuevo. No te lo pierdas. Y ya, yeah.